Ya estamos en el aire. Hoy es el programa número 30 de este ciclo sobre el Antiguo Testamento y es el quinto programa en que trato el profetismo. Ya hemos hablado de los libros históricos, ahora estamos en los proféticos. Más adelante vendrán los libros sapienciales. Y dentro de lo que es el profetismo, yo les dije que hay una doctrina que ellos sostienen en todos sus discursos, todos los profetas a quienes ubicamos siempre entre el siglo VIII y V antes de Cristo. Y les compartí que la doctrina de los profetas está delineada por el monoteísmo, el moralismo y el mesianismo. En el programa anterior hablé sobre monoteísmo y moralismo. Hoy voy a tratar el mesianismo. A pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, ustedes saben que hubo un proceso de infidelidad que se repitió 6 veces, como ya lo vine explicando en los libros históricos. Hubo por parte de Israel un dejar a Dios de lado. Dios entonces se aleja de ellos, no los favorece, ellos piden perdón, Dios los perdona. Ese proceso que en Biblia se llama arrepentimiento por un lado, castigo por el otro, pero primero hubo pecado en el medio. El castigo es la separación, Dios se aísla, Dios no se hace presente donde uno no lo desea. Cuando el pueblo vuelve, allí es donde se repara, digamos así, el vínculo en términos ayornados. Por eso, a pesar de la infidelidad que se repitió en este marchar, este peregrinar de 40 años, Dios reservó siempre lo que en Isaías 4:3 se llama un resto. Resto, en realidad, esa terminología que allí encontramos son, por un lado, las personas que quedaban, por ejemplo, en Israel o en Judá, después de la caída de Samaria, como lo podemos apreciar en Amós 5:15, en Isaías 37, del 31 al 32. Resto también se llama a los desterrados en Babilonia, tras la ruina de Jerusalén. Lo observamos esto en Jeremías 24:8. Y también se llama resto a la comunidad que vuelve a Palestina después del destierro. Lo encontramos esto en Zacarías 8:6, también en 11 y en 12. Y lo podemos apreciar con esta terminología de resto en este contexto que acabo de decir, este tercer contexto, repito, en Esdras, en el capítulo 8, del 13 al 15. Bueno, con esto simplemente les estoy haciendo notar cómo este resto es el que está siendo llamado para recibir al Mesías. Son 3 restos distintos, grupos de personas que quedan en circunstancias distintas y van a sostener la fe de un pueblo. Por eso se va, digamos, a ir formando lo que de algún modo van a ser aquellas personas que se sienten elegidos. O sea, el resto va a ir viendo y viviendo toda esta historia de las deportaciones, de las idas, etcétera. Si Dios no permitió que cayéramos en manos de los enemigos, es que Dios nos está eligiendo, así lo van percibiendo.
Bueno, esto se va a dar ciertamente en el día de Dios. El día de Dios es el día en que Dios envíe a su Mesías. La palabra Mesías deriva del verbo hebreo Mashiach. Mashiach, a su vez, quiere decir ungir, y de él deriva el sustantivo Meshiach. Meshiach en hebreo quiere decir el ungido, o sea, Cristo en griego. Lo que llamamos Mesías en hebreo es lo mismo que Cristo en griego. Christos se dice en griego. Y así como Samuel ungió con aceite a Saúl y a David, también va a ungir Dios al Mesías, va a mandar ese ungido. O sea que la unción de Samuel a Saúl y a David es un anticipo de aquel que es en sí mismo la unción, Dios Todopoderoso y Eterno. Algunos, claro, esperaban un Mesías guerrero, como David. Otros esperaban un Mesías, digamos, sacerdotal. Y otros un Mesías trascendente. Tenían distintas miradas respecto del Mesías. Ahora, la primera comunidad cristiana refirió varios pasajes proféticos a Jesús. Por ejemplo, Zacarías habla de un rey pacífico, el profeta. Daniel, otro profeta, habla del Hijo del Hombre de origen celeste, o sea, divino. Dios se hará hombre. Isaías anuncia la encarnación, la pasión, la resurrección. Sobre todo en la segunda parte, que se llama Deutero Isaías, ya lo veremos en su momento. Isaías está dividido en 3 partes. En el segundo de Isaías vemos los cantos del siervo de Yahvé, donde se ve el anticipo de la pasión. Es decir, que los profetas ya hablaban de Cristo, tal como Cristo viene a la tierra y nos ofrece sus enseñanzas. Antes de ello, los judíos imaginaban distintos tipos de Mesías. Vuelvo a repetir, guerrero por un lado, sacerdotal por otro, trascendente como un ser celestial. Lo concreto es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y un rey pacífico, tal como Zacarías lo profetiza mucho tiempo antes de la venida del Señor. Por eso entró montado en un burro a Jerusalén. Los reyes entraban montados en caballos con toda una ornamentación guerrera. Jesús simplemente sentado en un burro que no es como un caballo. El burro es un animal muy manso y eso habla de la mansedumbre del Mesías. También creo que es importante a esta altura del ciclo del Antiguo Testamento saber que hay profetas que se llaman mayores y hay otros profetas que se llaman profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los profetas menores son Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel y Jonás. También existe otros profetas que no tienen nombre propio del libro, pero están dentro de otros, que son Elías y Eliseo. Y también se incluyen las lamentaciones, que se lo adhiere más a Jeremías. O sea, en total constituyen un conjunto de 18 profetas que componen lo que se denomina el profetismo clásico de Israel. Lo que diferencia a los profetas mayores de los profetas menores
es la extensión de los mensajes. O sea, el profeta Isaías, Jeremías y Ezequiel no es que sean más importantes porque son personas más importantes, no. Lo que hace que a ellos se los llame profetas mayores se debe a la extensión de todos los mensajes que Dios inspiró a cada uno de ellos, a Isaías, a Jeremías y Ezequiel. O sea, son los más extensos en manifestaciones divinas. Ahora, para los 12 profetas menores se usa la denominación dodeca profetón. Repito, dodeca porque es el libro de los 12 profetas. Dodeca profetón. A esta altura del desarrollo sobre el profetismo, creo que es importante poder orientarnos hacia los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de los mensajes proféticos bíblicos? Bueno, el mensaje podía ser personal o para el pueblo. En su gran mayoría, todos los mensajes proféticos están destinados al pueblo. Sin embargo, Dios, a través de profetas, habla a personas individuales. Vamos a repasar algo que ya vimos en los libros históricos. Les recuerdo el profeta Natán, que si bien no entra como uno de los profetas mayores ni menores, es un profeta de la corte. Dios ponía a los reyes de Israel hombres para que les anunciaran. El profeta anuncia y también denuncia. En este caso, Natán lo reprende por haber hecho matar a Urías elitita. Urías elitita era un miembro del ejército de Israel contratado, pero tenía como esposa a Betsabé. Y cuando David se enamoró de Betsabé, la esposa o la mujer de un rey no puede ser de otro hombre. Entonces él sutilmente lo manda a dejar que lo maten. De una nota que le entrega para que lo dejen solo en el campo de batalla, los compañeros no lo defiendan, y así solapadamente murió. El Dios, a través del profeta Natán, lo reprende fuertemente al rey David. Otro mensaje personal que recordarán los que van siguiendo el ciclo es el profeta Agías de Silo, que fue un profeta real, pero en vez de David, de Salomón, el que dijo a Jeroboam que las 10 tribus del norte serían atribuidas a él y no a su hijo Roboam. Bueno, eso hizo que él, de pasar de ser una persona colaboradora de él, le tuvo una envidia y un odio total. Bueno, estos son mensajes así de carácter más personal en cuanto a profetas. Lo señalo porque existió. Otros ejemplos también de mensajes individuales, sí, los podemos encontrar en Isaías 22, 15 y siguientes. En un contexto más amplio, también en Jeremías 26 y en Amós 7, 17. Hay que exceptuar al rey que es el jefe del pueblo. Natán con David, Elías con Ahab, Isaías ante Ahaz, y Ezequías y Jeremías ante Sedecías. O sea, ellos, los profetas, se han presentado frente a distintos reyes que tuvo el pueblo de Israel. Ahora, la forma más frecuente de transmitir los mensajes que han tenido los profetas es el oráculo. ¿Qué quiere decir oráculo? Bueno, oráculo significa así habla Dios, oráculo del Señor, así habla Dios. Pero también todas las profecías
se transmiten a través de otros géneros literarios. En algún momento se los anticipé, recuerdan la parábola, la alegoría, la parénesis o exhortación y el monólogo. Quiero explicarles algunas cosas de estos géneros literarios que forman parte de nuestra cultura, de este ciclo del Antiguo Testamento, para poder un poco profundizar lo que estoy enseñando y que cada vez ustedes puedan conocer más la Escritura. Muchas veces yo les hablé acerca de lo que es una parábola. Vamos a recordar algunas cosas. Con el término parábola, en griego nosotros conocemos las parábolas del Evangelio, por ejemplo, de Mateo, donde están las 7 parábolas del reino de Dios en el capítulo 13. En griego se dice parábolé. Ahora, con este término, los autores bíblicos que escribieron en griego dejaron el término hebreo mashal, que significa, como algo les anticipé, comparación. El libro, que en castellano es llamado el libro de los proverbios, por ejemplo, en hebreo lleva el nombre del libro de los meshalim, de las comparaciones, porque si nos ponemos a observar, el libro de los proverbios compara constantemente, dando mensajes de recomendaciones, consejos para la vida cotidiana, siempre compara una cosa con la otra. El mashal justamente es una figura o una narración de la que se desprende una enseñanza práctica de tipo teológico o tipo moral. Es característico de la parábola que, a pesar de ser una ficción, se presenta como un hecho realmente acontecido, y así es familiar al lector, al oyente. Por ejemplo, la siembra, la pesca, la boda. Bueno, los profetas usan a veces estas comparaciones que hacen diversas. Por eso vamos a seguramente conocer los profetas que vaya tratando aquí en el ciclo, alguna comparación siempre va a aparecer, o sea, alguna parábola. También les decía que ellos utilizan el género literario que se llama alegoría. Para que todos los oyentes conozcan qué es la alegoría, en breve, se los digo, es un término griego que significa hablar de otra cosa y se aplica a la lectura de un texto cuando se da por supuesto que tiene otro sentido más allá del que aparece a simple vista. Los autores de los textos bíblicos en algunas ocasiones redactaron todos sus escritos en forma alegórica. Para que esto se haga más asequible a nosotros, les voy a dar 2 ejemplos de lo que conocemos más cada día, que es de 2 evangelios. Acá encuentro en el Evangelio de Mateo, tengo la escritura conmigo, les voy a dar las 2 citas que estuve investigando para que vean lo que es una alegoría. Vuelvo a decir, hablar de otra cosa, o sea, tiende más a un sentido metafórico. Un texto es Mateo 13, 19 al 23. Y otro texto es Juan 15, del 1 al 8. Repito, Juan 15, del 1 al 8. Vamos a leer Mateo 13, 19, 23. Aquí en la Biblia dice la palabra: cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón.
Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas lo ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Esto produce fruto, ya sea 100, ya 70, 60, ya 30 por 1. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta parábola del sembrador? Una alegoría hablando de una semilla, depende del terreno donde caiga. Esto nos lleva a una enseñanza, y la enseñanza es el desarrollo final. El que la recibe en tierra fértil, ese es el hombre que escucha la palabra, la comprende, porque en tierra fértil cae bien la palabra va ejerciendo poder. En cambio, si uno es inconstante, la palabra no ejerce poder. Acá vemos una alegoría. Se va utilizando un elemento como es la semilla para darnos a luz una enseñanza categórica. Bueno, este es un ejemplo que quise darles en este día. También aquí les decía en Juan, podemos observar este otro ejemplo. Y lo vamos viendo, si me da el tiempo, en el bloque. Bueno, creo que no nos va a dar, no quiero correr con el tiempo. Entonces lo voy a dejar mejor para darlo a luz en el próximo miércoles aquí en el programa. Sí, porque estoy leyendo el texto y lleva un tiempo de explicación. Bueno, vamos viendo hasta aquí entonces, tranquilos, bien, recordemos entonces que existe la parábola, existe la alegoría. Luego, en el próximo programa, voy a darles este otro ejemplo que di de la cita de Juan y voy a explicarles un poco sobre lo que es la parénesis en el lenguaje profético, y el monólogo ya va a ser mucho más fácil de entender, como sugiere el término. Así, programa tras programa, vamos aprendiendo más, introduciendo todo este conocimiento, siempre en función de Jesús, dado que la historia de salvación es una historia que comienza con Abraham y termina con Cristo. Todo en el Antiguo Testamento tiene sentido en función de Jesús. Todo fue preparado en función de Cristo el Señor. Esa es la clave en que los cristianos leemos el Antiguo Testamento. Cerramos este momento formativo en el ciclo sobre el Antiguo Testamento